Paco. A ver. Mira, esta xente están fazendo un curso en Cangas del asunto da chingua, de como falamos e a non é outro. Claro, pero ya muy distinto lo como habláis vosotros, ¿eh? Esto sábenlo todo, saben de la Cangas tamén. Como tiene que ser, ¿eh? Todos son chinguas, la nuestra tamén. Vale. E entón, A ver, dime. vine eu a darches unhas clases de los del pandeiro e a los cantares a lo que había. Sí. E a como querían ver como era a tradición e a quen entrevisto eu e a un e a outro, eu tengo confianza contigo. Hombre, diga que menos. E a que menos. E a como hai uno que me pega que quere un pandeiro, Diego quiere un pandeiro para comprártelo, non sei se alguén máis quere un pandeiro. Bueno, é unha ocasión, Esta é unha ocasión. Bueno, esta tiene varios feitos. Sí. Pero bueno, uno ya para Diego. Entonces quieren, vete un poquinín y así se dedicas unos minutos. Está como clase, estoy a clase tamén. Vale, entonces, ¿qué quieres Pa que te cuentes como son os pandeiros, e entón eu pregúntate ou eches pregúntante, pa que te digas que se tocaba. Sí. Así un pouco De lo antiguo, ¿no? de lo antiguo. Que te parece? E a eso, güey, estás días, No, hoy no. Bueno, pues dale, ya tú cuanto más cangues lo digas, más te presta porque algo que tienes que Hablamos, escucharlo. y hay que hablar bien, ¿sí? Bueno, pues entonces como yo, claro que tienes que escucharlo de aquí. ¿Vale? Vale, muy bien. A ver, ¿qué? A ver, esta gente son todos como si fueran alumnos. Tú, güey, eres la profesora de la universidad. Entonces, que te pregunten hechos, que vas a saber, lo primero, cómo se fai un pandeiro. El pandeiro, pues no... Vaya, no tiene ciencia ninguna. Hay que empuitar el bicho, hay que sacar la piel del cordero, ya sea del cordero que de cabrito, una piel, hay que sacarla entera, para luego echarla a empuitarla. Entonces luego... Esta gente no sabe lo que es ampuitar. Empuitar ya, luego como se le echa harina, ya se fae un ungüento y ya se mete adentro de la piel. Hasta se echa el pescuezo que no salga el líquido, ni en las patas, ya todo eso pegado. Y entonces ahí ahora en el verano, pues en pocos días ya pela la piel. La piel pela. No ya como en invierno. Sacas la chana. Sí, pelala, quitas ya queda lo que a la piel, esto limpio. Y entonces luego pues ya después de quitar la piel esa, ya cuando luego se viste el largo. Vaya, luego esa, el día que lo pelas, o como dice, pues ya los metes a los aros y ya lo haces aquí. En esto, y entonces ya así. ¿Ya qué che va dentro? Yo meto guisantes o garbanzos de esos pequeños, para que suenen por una más. ¿A perrucha? Claro. ¿Y a lo que...? ¿La madera de qué madera? Esta madera, bueno, la madera para que sean más ligeros, más bien de pino. La madera de pino, los aros van a ser de pino. Fresno también. Sí, y ahí, yo no sé, los que van por ahí como son, pero yo pongo por dentro que se nota, tanza. Va, la tanza de esta de pescar. La pones ahí, sí, veis. Sí, mira. Esto no sé si tanza si será los primeros que hice que como antes, antiguamente, pues no había tal tanza, pues poníamos así. Sí, de felos chorizos, vaya, se llamaba bramante, que ya cuando pusían la ropa de los mineros cuando iban a la mina, pusían con ese filo para que les durara más. Y entonces ya no tiene ciencia nada más que eso, un poitado. Eso es lo mismo que curtir la piel. Sí, pero la piel el curtir una piel ya es como la quieres curtir, porque si quieres hacer, por ejemplo, una piel para una albarda, para poner un caballo, para uno se llama una albarda, porque las sillas no llevan, vaya, zamarros de esos como llamamos aquí. Entonces esos hay que curtirlos. Eso entonces no se pueden empoitar, esos se curten con harina y a sal, bien sea harina de centeno o de maíz. Y entonces que seca, pues eso luego ya los puedes lavar y hacer lo que quieras, que eso ya no se cae, queda limpín. Igualmente sacaban la piel del bicho, del cordero o del gofora entera. Y era con los zamarros que cuando íbamos para los praus a presar y a rozar, entonces preparábamos para ponerlos por chombo para no mocharse. Sí, para no se mochar. Ya, pero Para no se mochar, por eso se llaman chana. Esos no, tienen la claro, chana. que tiene la chana por fuera, claro. Tienen la chana porque esos vilos... Fuera. ¿Cómo se chamaban esas pechizas que ponían? ¿Cómo decíais? ¿Que los amarrabais aquí? Decíamos zamarros. 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 Pero tienen chana. No, ponías unas cuerdas así, atábanse. Y luego la cabeza del bicho,
viraba hasta abajo, a lo mejor viraba hasta los calcaños, iba así para abajo. Entonces, aunque lloviera y lloviera, mochabas la cabeza si no tenías, pero lo que tomaba la piel, no te mojabas. No, como diga que diga, non te mochabas. Non te mochabas. Esta xente quere escoitarte falar bien, ya non te pongas fina que senón dirán, mira Vinita. Eso, entonces, non te mochabas. Mira Vinita, cuántos idiomas sabe. Claro, como íbamos, porque no sé quién sabe, el castellano no sabemos hablar. El castellano está bien en Castilla. Hablamos chapurreado, ni castellano, ni asturiano, ni la hostia con usted, no entendemos nada. Pones velas, pones cintas, ya lo pones todo eso, o sea, adornándolo. Que si no saben cómo es, tengo luego ahí me enseño cómo es. Viene a ser como el pandero, para que entiendas. Este día como si fuera el rabo del ramo, ya esto es así lo que adornas ya esto. Lleva un palo. Ya lleva el palo primero. Por medio. Y luego aquí adelante lleva como si fuera la forma de un altar, y una tablina que se pone como un alto altar, que se pone como si fuera una sabanina, como algo de adorno. Nomás otra manera, ya luego con cintas y a flores. ¿En Vidal ponían 3 velas o no? Sí, no. Lleva 5 velas de cada lado. 5 de cada lado y luego la de arriba, pues esa, que son 11 velas. 11 velas. 11 velas lleva el ramo. Bueno, velas como te las quieres poner tú. Si te las quieres poner variadas, si las quieres poner de un color solo, igual. ¿Ya cintas de colores? De color, por cintas normales, de colores, como que atan los pelos largos y pequeños. Y antiguamente, ¿cómo era lo del ramo? ¿Quién ofrecía el ramo? Pues a lo mejor decías tú, pues por cualquier cosa que te pasaba, o una cosa decías, pues yo ofrezco un ramo al santo que sea, ya para ser, pero ser para cantarlo. Porque también lo puedes ofrecer y a llevarlo a la iglesia, a la capilla, y a no, o sea, y a ponerlo y ya está. Pero no, aquí de momento eso no, siempre se cantando. Siempre se cantó el ramo. Ya, ¿tiene habido más de un ramo en Vidal? Tiene habido muchos ramos aquí antes, porque antes casi siempre, a veces había más. Pero casi todos los años por lo regular, porque claro, luego animaban más hasta la fiesta. Para que entiendan, el día que se cantaba el ramo, pues parecía el doble más de gente y estaba la fiesta más animada. Por ejemplo, en mi casa, el que baja el ramo y a los que van a cantar el ramo detrás, él va adelante. Cuando llegamos ahí al medio cerca de la capilla, pues entonces ahí es cuando empiezas a empezar a cantar. Hasta llegar a la capilla. Sí, ya luego ya entras, ya lo sigues cantando el ramo hasta llegar al altar. Ahí hay un cepo para meter el ramo. Entonces ahí así termina y ala. Ya el ramo queda ahí, que luego recoges el otro día. Sí, hay que apagar las velas porque una vez pusimos, no se acordaban de apagar las velas cuando se dieron cuenta. Pues me cago en la puta que los parió. Que ya iban abajo del todo, porque quemaban todo. ¿Cuántas se cantaban el ramo? No, para cantar el ramo, aquí siempre eran 4. Las 2 delante y las 2 detrás. Entonces lo que cantan las delante lo repiten las de atrás. Para que entiendas, lo mismo. Que cantan las delante, luego las de atrás igual. ¿Y a las que tocan van delante o detrás? No, delante, hombre, ¿cómo va a ver detrás que tocan? ¿Qué te vas a tocar un poquitín el ramo? Sí, voy a cantarse un poco, mucho no, que no, luego duerme la garganta. No, escucha, no fa falta... No, me voy a cantarse un poquitín como si... para que vean un poquitín... Sí. ¿Cómo se cantaba el ramo? Porque el ramo, para que entiendas, aquí tenemos un son, ya en otro pueblo cuando lo cantaban, ya distinto, no ya el mismo de todos. Cada uno tiene su son el ramo en cada pueblo. Y el de aquí, pues, por lo principal, ya más el que es propio de verdad. El ramo Sancho Brienzo. El ramo Sancho, sí. Pues mira.
voy a cantar un poquitín, ¿no? Porque no... Estamos en el camino dispuestas para cantar. Se nos permiten licencia, queremos encomendar. Este ramo está enramado de rosas y de listones para dar los buenos días a todos estos señores. Este ramo está enramado, bien haya quien lo enramó. Lo enramaron las doncellas, la Virgen les ayudó. De rosas y de claveles, que haya quien se las dio. Quien se las dio fue la Virgen, la Madre del Redentor. Tírense los señores, dejen pasar las doncellas. Con el ramo de la Virgen todo rodeado de velas. Rodíllense los señores, también me arrodillo yo. Entonces había que arrodillarse. Pero ahora ya no se arrodilla. Estamos arrodilladas y adorando al mayor. Que nos abran esas puertas para ver ese tesoro. Las puertas ya están abiertas y entremos con alegría. De rodillas por el suelo y a ver la Virgen María. Y estamos en el portal, adentro vamos a entrar. A ver la Virgen María que está puesta en el altar. Allá arriba en el altar parece que se está viendo. Y en los brazos de María y el niño y Jesús durmiendo. Por si lo canto todo, queda a mí más de la mitad. Ah, muy bien. Para el ramo, tienes que decirles que engalanabais. Engalonaba, o sea que, para que se ponían cintas y flores y a eso llamaban engalonar. Y a los panderos, por ejemplo, como este, pues también llevaban una cinta. Yo tengo unos flecos como los que tocan la gaita. Esos. Antes poníamos 6 cintas también y a flores. Y claro, había que clavarlas ya, podía ser más el aro del pandero. Entonces ahora nosotros van con unas chinchetas, que son como las de los gaiteros que tienen esas milandreras. Pues igual, entonces pones así y entonces este va adornado nada más que un lado los dos lados. Y lo otro por aquí no. Jota. Ah, la jota, pues la jota yo creo que la sepan bailarte bien. Pues Bueno, hay jotas que son distintas, ¿eh? Estuvimos entrenando un poquinín y entonces primero queremos vete. A ver, ¿quién baila la jota? No, primero quiero que te toques La los jota. cantarinos, para que te vean La tocar, jota. para que te vean, espera, para que te vean tocar la jota. Después organizamos a ver si somos quién con esta tropa. Sí. A A ver, cántaches 2 cantarinos ¿de la jota? de la jota. Me mandan tocar la jota, yo la jota no la sé, por dar gusto a mi morena, la jotita cantaré. Ay, lelo, 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 lelo. ¡Pasa para acá, para el hombre! A ver. Dices
la tienes hecha de loco, y esa coloradina del pelo rojo, del pelo rojo, del pelo rojo, y en el baile la tienes hecha de loco. ¡Viva la mía! ¡Viva la mía! ¡Quitamos mía! ¡Ay, ya no quería! A ver, venga, toca. Este mozo que está aquí es buen mozo y baila bien. Tiene dinero en su casa, hay en el bolsillo también. Baila, lelo, 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 baila, lelo, baila, lelo, 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 lelo. Date la vuelta más joda, te la deprisa, que quiero ver el cuello de tu camisa. Ya vale. Que ayer era la fiesta. Claro, claro. ¿Qué tal? Bueno, bien. Ya que está enseñándonos a bechar la jota. Ah, A ver. tú ya sabes bailarla. No, no sé becharla. No, casi. Bechola mal. A ver, Bueno, ven, que te comen los demonios. Un familiar. una fila ahí, doble panzola. Una fila. A ver, ponlos en postura. Leo, que tú bechas bien. Vale, la prueba. Bueno, no tienes compañía. Hombre, si no tienes compañía. Echa los brazos arriba, cara de buen bailador. Echa los brazos arriba, si quieres bailar mejor. Baila, lelo, Hasta acá. lelo, 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 lelo. Baila, lelo, 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 lelo. Date la vuelta más joda, date-la deprisa, que quiero ver el cuello de tu camisa. ¡Viva el baile, viva el baile! ¡Viva quien lo está bailando! Yo también digo que viva los que lo estamos mirando. Baila, lelo, 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 lelo. Baila, lelo, 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 lelo. Baila, lelo, lelo. Date la vuelta más cojo, date la deprisa, que quiero ver el cuello de tu camisa. ¡Viva Asturias! Ahí. Viva el baile, viva quien gusta bailando. Yo también quiero que viva los que lo estamos mirando. ¡Viva! ¡Madre que te parió! ¡Viva la mía! No, no tocaste de moza. Yo bailaba. Bailaba, sí. Pero ahora el motor ya no funciona. ¿El motor qué? Hay que echarle gasolina. Ya, Claro. pero ahora ya no se puede echar gasolina. Buah. ¿Qué tiempo tiene? Ya viejo, echa a ver. No, muy vieja no sos. No, casi. Casi nada. A ver si acierta, hombre. Tú que 81. sos algo brujo. ¿Y a los otros? No, echa para arriba. 81, No, más. 82. Más para No, arriba. que igual me paso y ya quedo mal. No, si te pases ya igual, porque si se pone que sí. 86. Pues están bien chovados, ¿ya verdad o no? Así Hombre, que ya son 86 años, años. ¿qué? Ya Están muy son bien años. chovados. Oye, claro. ¿Qué tiempo tienes tú, Vinita? Me cago en la madre que me parió, estoy como... Estás como una moto. moza. ¿Cuántos? Pues cuando te lo diga no te lo vas a creer. Sí, créelo, hombre. Tengo 73 años. 73. A ver la que le jarata. No, sin broma, ¿eh? Está como... Voy a hacer 74 ahora en tú. Está como... Y el día de la Pilarica, cuando... Esa, tal día nació. Fai uns años. Oye, ¿Qué quieres? non sabéis, nunca te lo preguntei, pero esta xente como tan estudiando todo estudiantes, tú, Sí. A ver. tú sabes algún cuento de Xoña, del chove a reposa o del cura o la puta que lo parió? No, el que te sabe María ya de Gerineldo.
No lo sé bien. Ah, no lo sabes. Pero un poquinín que sepas... Los cuentos del sabio a la rapiega, si tuviera el mío jefe... que Sábelo Manolo, Manolo sabía. Pues ese estará en la calecha, sí. Ah, se está ahí Manolo una vez que venga. De la rapiega y a... Pues después hay que mandarte que nos cuente un cuento. Si está por ahí, Sí, está por ahí. ¿eh? Y al de Gerineldo, ¿sabes? Estaba ahí con... De Gerineldo María sabe, yo María. eso no sé. Como taxista. Escuita, María. Vale. Ah, pues mandas... Manda a María que venga que se cuente el de la raposa. A ver si quiere venir. Oye, ven acá. Ven acá. Está entretenido. Está entretenido. Hay unas cagadas así que vas a buscar yo. Descansamos un poquinín y vemos algo de... ¿Sabes por qué te llamamos? El cuento de... Porque resulta que estos rapaces están estudiando lo de antes, de los cuentos y a eso. Y estos no saben ningún cuento del chobo de la raposa. Y a como sabes alguno, si nos quieres contar uno... un cuento. Mira, siéntate. Oye, Tú siéntate. Un cuento que nos cuentes, ya te lo agradecemos. Espera. A ver. Voy a contarte uno Sí. que nunca pasé tanto miedo como aquella vez con los lobos. ¿Tú tienes sentido si hubiera menos de donde soy... de las trampas aquellas que se armaban Para los chobos. a los lobos? Ah, no, tranquila. Bueno, y cogíanse, se armaban las trampas también a lo mejor a la liebre y a lo que venía, porque antes como se sembraba por aquí el centeno y trigo y eso, pues había cantidad de liebres. En esto de aquella, de enero no había. En esto de los chavales así, ¿no? Que éramos unos, salíamos y poníamos la trampa para coger una liebre. Y a la liebre hacíamos buena falta comerla, pero no la comíamos, la vendíamos. Porque claro, queríamos dinero. Y a nosotros, un hermano y yo, fuimos ahí a un río Torno, a armar una trampa. Y a cuando estábamos armando la trampa, pues me sonaron los lobos aullar. No, tú di usar, que esto habla lo más marrano que haya, ya verás. Bueno, verás. Íbamos, y a mi hermano decía él, oye, ¿no se sonaron los lobos aullar? Yo, no, es el carro de cuarto que se suena a cantar ahí para la cabarina, hombre. Un monte que le llamaban la cabarina. Y dijo, no, me parece que son los lobos. Bueno, yo me doblé así, pongo mi arma a la carabinera, me cago un día cuando suena uno. Otro, me cago la mar serena. Nosotros en la trampa teníamos una cuerda y atábamos la trampa en aquella cuerda, a lo mejor en un poste que lo plantábamos, para que no marchara con él la liebre o un raposo se cayó eso. Marchamos, todos espantados, me cago en día, la cuerda, claro, yo llevaba la cardoñera así en el brazo, saltaba y pegaba a mi hermano así en el culo. Decía él, Manuel, que aquí están. Algún día yo pegaba los saltos, volví a pegar la cuerda y decía, Manuel, que aquí están. Ya, claro, nosotros, algún día todos espantados. Pegados en los chomos eran los chobos, claro. No, era la No, pensaba él. Eso Caló es. tú. Era el Tan que pronto decía no que era, se daba tiempo a eran venir, lobos. hombre, pero... Cuanto más corrían, más se pegaban. Y con eso, claro, llegamos todos asustados a casa. Y una hermana que era mayor, dice ella, oye, pronto pusiste la trampa. Nos entráramos, claro, un poco tristes. Digo yo, es que sonaron los lobos. Ya claro, nos asustaron. Digo, verá, lo que pasa es que estaba el vecino Pablo y como él las pone por ahí, pues metió miedo. Dice, estaban chicas por ahí, como estas, que iban para allá al fandón. Hoy vamos a sentirlos. Salimos todos allí, detrás del pueblo, y empezamos a oírles de allí. Ay, amigo, todos bailaban. Las chicas todavía el calzado lo dejaron para allí y no pareció más. Eran chobos. Eran shows, ¿eh? Eran los lobos. ¿Ya sabes algo? Bueno, ese de la raposa que iba al molino. Ese. Ya claro, el caso es que sí, iba al molino, pero iba a un prado
que tenía un paisano. Y ya, claro, el paisano decía, estaba moliendo en estos arroyos que había molido. Molinos de río, que llevaban Ya agua decía para él, moler. oye, es que aquí me andan a veces por delante de la puerta, no sé lo que es. Ya, bueno, él estaba en la finca, ya era 6 de noche. Ya fue él, ya decía él, oye, truchas al mío rabo muchas, truchas al mío rabo muchas. Ya, bueno, vino la raposa y bajaba el agua así tendida de madera por el canal. Mamá, un canal. Puso allí el rabo, la raposa para coger truchas. Ya cuando se dio cuenta, era una noche de helada de esas fuertes, y cuando quiso marchar, tenía el rabo allá pegado y no podía marchar. Entonces la raposa pegaba unos saltos allí, decía, ahora come las truchas, ahora come las truchas. Y claro, hasta que le pegó ahí una panadera de Dios Padre. En estos días, la raposa, claro, de tanto tirar, que dejó el rabo allí y ella escapó. Y quedó el paisano allí con el rabo de la raposa. E se quedou rebuca. Eso es. Oye, claro, a non poder desapegado de la canal. Sí, hombre. Dous sós de Vidal tamén. Yo nací en Río Torno. Bueno, aquí cerca. Claro. Sí. Ese que está ahí mismo. La dueña del pueblo fue esta que nació aquí en esta casa. Tienes que dicinos, Gerineldo, lo que te acuerdes, aunque sea pouco. No, pero no lo sé bien. Un pouquinín Bueno, que sepas... lo que te salga así, de esa manera. Un pouquinín que sepas... No, porque... Ya moito, ya. Un día en Cangas, de mi cuñado Sabino, salió cantando en la tele y yo sé parte de él, pero no lo sé bien. Cuéntalo. Pero un Cuenta un pouquinín... pouco de lo que sepas tú, hombre. Un pouquinín val moito. Mal moito. Sí. Gerineldo. Non sabes cantalo? No, Como é al son? no sé cómo ya el son. Bueno, por recitado. Paje del rey tan querido, si fuera rico de hacienda comeres galán pulido. Dichosa sería la dama que se casara contigo, como soy vuestro criado. No. Gerineldo, paje del rey tan querido. Si fuera rico de hacienda comeres galán pulido. Dichosa sería la dama que se casara contigo. Allí Como soy criado vuestro... me... Lo que pasa es que es de saber saberlo, porque un día de contarlo en casa, pero no te haces nada, hombre, tú cuentas lo que sabes nada. Señora, burláis conmigo, no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. A las 10 se acuesta el rey y a las 11 está dormido, y eso de las 11:30 cuando canta el gallo pío. Era... Nada. El rey ha soñado un sueño que muy cierto le ha salido, que le duermen con la infanta o le roban el castillo. Y ahora fui allá, si mato a Gerineldo, es muy niño, si mato a la infanta tengo el castillo perdido. Me tiré mi espada en el medio para que le sirva de testigo. Dice... ella, despierta Gerineldo que somos descubridos. La espada del rey mi padre, entre los dos he dormido. ¿Por dónde me iré ahora que no se haya descubrido? Vete por el jardín, señor, cogiendo rosas y lirios. El rey, como lo sabía, al encuentro le ha salido. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan blanco y descolorido? Vengo del jardín, señor, cogiendo rosas y lirios. Y a la fragancia de una rosa todo el color me ha comido. No me mientas, Gerineldo, que con la infanta has dormido. Para pedirle castigo. Echar a rodilla en tierra para pedirle castigo. El castigo que os doy, que mañana, dice, mañana antes de las 10 es ser mujer y marido. No lo quiera Dios del cielo ni la Virgen de la Estrella, que dice un juramento de no casarme con ella. Y luego, yo por eso que me faltan... No lo sé, yo creo todo. Luego, él marchará... No, tú sigue cantando lo que sabías. Quieta.
No, ese cantar está bien, pero claro, uno que lo sepa. Hay que al rey coméis el pan. Decidme dónde está don Carlos Montealbar. Don Carlos Montealbar se va a casar, tiene los corderos muertos, tiene cocidito el pan. Ya llegan, pero yo no... Esto llegó a las puertas, ¿eh? Sí, llegó a las puertas a pedir limosna. Dice, San Carlos le dio un real. Eso es muy poco, Carlos, para lo que tú solías dar. ¿Dónde es la peregrina? ¿De qué pueblo y qué lugar? ¿Dónde es la peregrina que me agrada en el hablar? Entonces, no, esa iba a casarse con una condesa. Él. Dice, ¿dónde es la peregrina? ¿De qué pueblo y qué lugar? ¿Dónde es la peregrina que me agrada en hablar? Tan desconocida vengo que ya no me conoces ya, dijo ella. Dice, atrás la condesa, atrás la peregrina atrás. Para pedir una limosna basta bien del portal. Dice, atrás la condesa atrás. Si tú sos hija de un conde y yo de un rey, que es mucho más. Pero no... Pues muy bien, ahora, ya dijiste lo que sabía. ¿Pues tú qué dices, pegar? ¡Bravo! Ya cuando se teitaban las casas, ¿quién teitaba las casas? ¿Qué teitaba? Este sabe teitar. Se ve teitar. ¿Eras teitador? Todavía Sí, te no, han teitado un barrio de Vinita. Sí, hombre, esto del... Ya vi que para allá la vaguna. Cogían la paja. Varas Y cuando se... Las mejores eran de ganso. Para la vaguna, que llamaban. Para la vaguna. La vaguna Era son las varas para tejer. Eso. Por encima de la Aquí paja. llamamos encordonar o así. Encordonar. Sí, pero hacemos eso- cordones para sujetar la paja para que cuando viniera el aire la Eso iba llevara. por encima de la paja, si no el aire cuando venía marchaba con... Un teito, y acordonaba todo, dabas la vuelta a veces, quitabas la capieza al horno, La capiecha al pico. el pico, y al pico había que ponerse ahí unos, ¿sabes bien el riesgo? Unos cordones ahí retorcidos para hacerse el pico más chulo. El río del canteiro, cuando se quitó No, por aquí, aquí, la caparía se la mandó a otro cuarto. yo, ¿sabes? Yo la paja, ponísela yo y fíjate el pico, pero luego encordonaba al gallego. El gallego y el home. Mira, Encordonaba, la verdad que encordonaba Y más bien. luego ya había una máquina y amarchabas a... Y luego había que sacudir, la- ya luego sacudir la paja para el teto, llevaban... Pero entonces la casa cuando se me echaba palos, pues la paja se escogía para titar, esa la apartaban, para un lado. Había que La pachabona. Sí, la buena, esa para... Y a la buena, a la gorda, y era la que teitaba, y a la otra... Era para luego dar de comer a las vacas, que comían pacha de centeno y a lo cuchicharan. ¿Tú sabes lo que es, Había mucha fame. Hombre, bastante. Había fame en gente en las vacas. Oye, fartura no había, ¿eh? Pero y las a vacas veces estaban más fartas las vacas que la gente. No, los cojones. No, porque si se diéramos sí, pero claro. Pasaban las putas, ¿qué crees? Como la gente también, a ver si te crees tú que ya como ahora asunto de- ya no queremos los filetes. A meter a la gente había que cortarle la cabeza, hombre. La cabeza, porque ya con lo que se come ahora, con lo que se tira. Ya, verdad. ¿Quién no nos diera algún día? Comíamos hasta Dios. mira, se nos ponía por Tú ahí. las patas. Digo, te lo digo. el asunto de los tejados de paja, bueno, pues cuando se majaba, segabas, luego lo traías con las vacas y hacías las facinas, una era. facinas. Y luego cuando eso, ahora en este tiempo, que estaba el sol y eso, bueno, pues hacías, que era así como si tendieras. Esto de luego era cuando se majaba, o sea, con menales. Luego se codías la paja. Y lo menudo, bueno, pues eso lo echabas para un lado, era para el ganado. Y lo otro, o para, a lo mejor para las cuadras. Y lo otro, pues recogías la paja, que había pajas que estaban con Uy, las había puestas, ¿no? veces como unas Pero pachitas. esto de luego, Y adoraban las el cogía, teito. eso se llamaba, cuando se recogía sina, luego esas y era paja baruda. ¿La baruda cuál era? La que llevaba el teito. La de... Eso no lo sabía yo. Esa la llamábase la pacha baruda. Pacha baruda. Pacha baruda. La pacha baruda. Pues esa lleva limpina, Porque no si llevaba... Porque eran como varas. Eso, La baruda. La Ya, baruda. ya. Las gatas
estas y sacudirlas así, a Entonces sacaban luego agarrabas así un puñado. Sacaban un minuto y a la otra gorda y era la... Subías, agarrabas un puñado y empezabas a, según, a sacudirlo un poco, la tendías así y ala, esta pues llegaba ahí, la otra llegaba aquí, la otra llegaba aquí hasta que subías al pico. Entonces luego empezabas a teitar, o sea, con las varas, con la laguna que le llamaban. Acordonar. Acordonar. Sí, empezabas a acordonar, ibas acordonando hasta que lo acordonabas todo. Sí, pues Hasta ya- que bajás, había que empezar el pico. Así Y luego ir bajando, bajando, bajando hasta el último. vecinos. Eso era el... Era eso. Y Pero a las antes aquí casas- las casas casi estaban casi todas de paja, ¿eh? Y a las casas antiguamente había alguna paleta. Sí, sí. Un tío d'esta tiene yo a hacer un pedazo, un retorno para nos de paleta. De paleta, ¿eh? Y en esa casa de ahí que ahora no existe, esa de ahí, Pacho de tenía, jalón. tenía un pedazo de paleta y así no lo movía el aire, aunque viniera Porque aire a de esos paleta aire choaba- a- que a vienen tan paleta choaba grandes, moita no la paja. movía. Llevábamos a paja Sí, de pero madera. no llevaba varas. No, Choaba eso, varas, claro. ese no lleva varas. Iba amarrado por baixo. Yo con que la amarraba no lo sé. No sé Iba cómo se amarrado. hacía. Claro, yo, eso sí que no sé. Tenía una cosa pegada a la Lo, paja hacía- ya. lo hacías de paja. Tenía como si fuera una palitina así, como si fueras tú del Entonces lo tenis, hacía de estas la palitucas, paja, una cosa empezabas a parecida. enroscar. Pero era de madera. Y entonces esos le llamábamos bancechos. Con bancechos ataba. Eso es. Eso ya. Con bancechos se ataba. De pacha también. Sí, sí, eso claro. es. Feitos de pacha. Después de eso agarrabas el puñado así, ¿no? Lo ponías según estaba y entonces lo atabas. Después del otro puñado lo ponías por este lado y volvías por abajo y atabas y enganchabas a este. Y así sucesivamente. Eso es. Pero a quecho a paleta duraba moito máis que a Uy, vacunas. mucho más. Moito máis. Ya no llevaba Eso era tanto paleta. Y al Ya aire, no lo llevaba al aire. No, al aire, a eso no lo movía, ¿por qué sería? E a vaguna cada cuánto se teita. Pues decían que por Hombre, docena de pachas riesgo no eran 3 cargas de varas. ¿Eh? No, hombre, la paja ya según cómo fuera el teito, Ah, ya bueno, lo que también. teitaras, eso es. Pues, pero ya lo calculaban. Ya teito. Aproximadamente ya. Pero 3 cargas de varas ¿qué decimos? para 12 manochos. A 12 manocho. Para 12 cuermos, como se Sí, diga. sí, sí. No, por hecha. ¿Quieres decirte que años duraba la Teitao. paja? Ay, sí, duraba, Si no te lo andaba al aire, igual duraba 12 años. No, Una vez el echabas Orrio un Riesco cuenteito. duró 12 años en tu cuadro. Y el hueso, la última vez Echabas que un lo... cuenteito y ya sí. duraba 10 o 15. Siempre. No, yo toco de detrás. Opa, ay. Dices que me quieres mucho, valga el diablo a tu querer. Si entra la semana y salía, no me vienes a ver. Si entra la semana y salía, no me vienes a ver. Cuidado y de dar, cuidado. Rompe de
aquí, cántame Lulu. Decía, A ver si la sabes. no, esa sábela, si quieres. Déjame aventar. Hay que alentar un pouco. Estoy en un tercer grado. Yo digo, La mina é moi mala. No, pero ahora coge respiro. Ahora, tranquilízate y luego canta. ¿Qué te dices? no sé, no sé. A veces cuando subo yo para casa de él, para la casa de arriba, pues yo despacho como estoy sola, pues lo subo para con él. Entonces, Ya no sabe más estamos canciones que la los hostia, hombre. también. Lo que pasa es, acuérdase uno, entonces cántanos a veces muchas canciones. Bueno, cuando me acuerdo. É la hora que descanse, logo sacamos todo na venita. A ver. Para que él se probe hoy. Ahora descansa, a ver. ¿Bailaremos el baile de arriba? Sí, pero non tenemos ni puta idea. Bueno, pues a ver. Claro. Bueno, ¿no sabes tocar el pandero del baile de arriba? Bueno, va a tocar yo el pandero. Primeiro, tócanos un pouco El baile de arriba. eso. Primeiro vemos de tocar un cantar ou dos cantarinos. Sí. E despois explícanos como se vecha. A ver. Pero bueno, voy a tocarlo yo. Y luego cantámoslo yo y abilámoslo. Vale. A ver. Aunque voy para la braña no llevo pena. Aunque voy para la braña no llevo pena. Porque llevo patatas para la cena. Adiós amante, adiós, adiós. Adiós amante del corazón. Ahora hay que tocar pandero sin cantar. Ya tú no olvidas. Y ya cuando se engancha, como decías tú. Ahora cuando se engancha a los 3 golpes hay que enganchar al último, ¿eh? Por culo no, ¿eh? Pero se mete la mano igual. Vale igual. A ver. No, él sabe lo de sobra, hombre. Ay, a la sierra me subo por ver amores. Ay, a la sierra me subo por ver amores. Ay, no hay gente más lucida que los pastores. Adiós amante, adiós, adiós, adiós amante del corazón. Engánchate ahora. Uy, qué nervioso. Venga. A ver, a un golpe fuerte. Espera. A ver, Ten sofrencia, me cago en mi manto. canta ya, hombre. Este pandeiro que toco ya no me dio, tiene un ramo con un tritreirín que dice viva los quítame chango. Ya lo último ya. Pues ahora pasóselos. Ahora paso. Ya verás cómo vamos a hacer. Eso sí que bailan bien, eso sí que bailan bien. Uno para el culo el pote y a otro el rabo la sartén. Aunque voy para la braña no tengo pena, porque llevo el intento de ser brañera. Adiós amante, adiós, adiós, adiós amante, que ya me voy. ¡Viva el Banche! Si quieres que te quiera, cómprame un burro
tenga 4 patas y al rabo en culo. Adiós amante y adiós, adiós, adiós amante del corazón. ¡Muy bien! Enganchar. Enganchar. Sí, para bailar baile de arriba los brazos cuando Claro, pero más, bueno, así. Y No, así, de otra manera. Abrirlos para afuera. Ya principal, los brazos, imagínate. Eso. Venga. El baile de arriba era, Oye, era guapísimo. estaba muy bien. Yo con la que todavía O sea, la gente ahora que claro, necesitaba... Porque claro, el baile de arriba era una cosa que entrabas, ¿entiendes? Ibas y venías, ¿entiendes? Y entonces, claro, te necesitabas campo. Eso, el baile de arriba era muy bonito. Si se bailara ahora el baile de arriba y tuviera, iba a ser bien grabado. Pero claro, hay que saber bailar. Yo hoy no puedo. Nada. Hay todavía gente así. A ver, Bien tocado, bien tocado. Más bien que toca esta castañuela. Qué bien toca esta castañuela. Va que ya le toca. ¡Hala, venga! Toca otra. No. Escucha, Cuita. cuando termines de dar asina con la castañuela de split, Tienes un golpe a la castañuela. eso Para cuando te vas a al enganchar. terminar, Al final. Sí. Eso es. Como no quiero morirme, como no quiero morirme y no quiero que muera nadie. Ya igual, bueno. Ay de mí que la perdí, ay de mí que la perdí, la gracia de Santa Bárbara. ¡Ay, muy bien! Siendo el Monte Pastora, acaba. Sí, pero vos toca ahora, hombre. Ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. La perdí, la gracia de cantadora. Ay de mí que la perdí, del monte siendo pastora. ¡Bien!
¡Viva la mía! Y a los que están bailando. Yo también digo que vivan los que estamos mirando. ¡Bien! No, pero este son que cantaste ahora. Echa los brazos arriba, cara de buen bailador. Echa los brazos arriba, si quieres bailar mejor. En el baile la tienes, échale el ojo. Y esa coloradina del pelo rojo, del pelo rojo, del pelo rojo. En el baile la tienes, échale el ojo. ¡Vale! Está la siega y aquí está la buena siega y aquí está el buen cigar y aquí están las buenas mozas, falta quien las convida. ¡Ya! Debajo del mandilín tengo una pasiara prieta. ¡Échalas abajo! Tengo una pasiara prieta. Dame una escopitina, quiero volar y la cabeza. No estabas ahí, no estabas, no estabas ahí, que ahí estaba yo. No estabas allí, no estabas a la ventana. ¿Ya qué más? ¿Ya qué tal? Quisiera más de 1000 reales dormir contigo en la cama. No estabas allí, no estabas, no estabas allí, que ahí estaba yo. ¡Ya! ¡Un aplauso! María de los Rosales, María de Alejandría, vengo a verte de noche porque no puedo de día. De día no puede ser porque me voy al trabajo y dejo los mis amores en la ventana de abajo. En la ventana de abajo, en la ventana de arriba, en la ventana de abajo, María de Alejandría. María de Alejandría, María de los Rosales, si no me caso contigo, me voy para Buenos Aires. Si te vas para Buenos Aires, ¿con quién me voy a quedar yo? Con tu padre y tu madre, que al septiembre vuelvo yo. Cuando vuelva al septiembre, nena, estarás casada, pero te recordarás de los besos que te daba. Si los besos que te di, si se volvieran lunares, tendrías en tu carita más de 200 millares.
Oye, esta valiu moito, eh? Non sabía máis esa del menero de... Esta valiu moito. Yo no puedo, yo ahora... No, pero... Antonio Molina... Pagó y tuvo bien, esta que era antigua, tuvo. Oye. Tienes que marchar. Esto valió moito. No, nada. Como vos chamáis? Que a vos non sei os nombres. Ella... Manuel Riesco. Manuel Riesco Ardora. Ardura. ¿Y en qué año naciste, Manuel? En el año 26. ¿Asina que tienes cuántos? 44 años. 84. O sea, 84 hoy los cumplo. ¿Estás de cumpleaños? Hay otro ahí de cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz. Ahora somos campeones. Seamos todos cumpleaños, feliz. Gracias a todos. Y a este también. Este cumplió 27. Yo también cumplo años este. 27. Pues tú, que sean por muchos años. Ojalá lleguen os seus anos. Yo ya voy al último, pero bueno. No se llego. Bueno, muy bueno. ¿Ya naciste en Rotorno? En Río Torno. Sí, ¿eh? Parroquia de Nuceda. 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 Y a la mujer natural de Vidal. Nacida en Vidal, parroquia de Gijón. Vale. ¿Y a qué tiempo tiene? ¿Ya me lo dijiste? 6. 86. ¿Feitos? No. Feitos. ¿Están feitos o están sin feir? No, tan sincero. Están feitos, neno. Pues ya bueno, sí. No, porque está con pelos. Yo el En 28 octubre. de octubre, pero son 86 los que tengo. Vos Ya. te vas a quitar años, ¿eh? Esta engañó, mi hombre. Estáis aquí como, vaya, como si estuvierais recién. Sí. Hombre, pero qué más bonito que puede ser esto. Este beijo que te plantó, ¿qué piensas? ¿Que lo plantan muchos? No, No, Vila, no se Oye. da. No. Hay pocos, porque enseguida retíranse uno para un lado, otro para el otro. No, esto suena bien, ¿eh? Por la mañana para la gente. Claro que no. el aro que se le mete luego la piel. Pero esta raza ya los llevan a la tanza. ¿Estos dos anchos? Oye, sí, sí. Estos dos anchos, ¿eh? Lo tengo claro. Claro. Esto dándolo feito. Sí, claro, seguro ves. Tiene el cuadro, luego la tanza, y esto pongo unas tijeras a cortar. No lo puedes cortar todo un bote, ¿eh? Porque si no, luego los cortes te van bajo la piel. Ya no te llega. Ya te vas cosiendo. Los cuatro que aquí estamos, los cuatro te queremos. Salga la nena ya escucha, ya nosotros marcharemos. Ya nosotros marcharemos. Esta casa sí a casa, esta sí que son paredes. Aquí está el oro y la plata, y a la flor de las mujeres. Y a la flor de las mujeres. A los pueblos de Vidal, de espaldas te voy mirando, y aunque la cara va alegre, el corazón va llorando, y aunque la cara va alegre, el corazón va llorando. Despedida